La feroz guerra en Ucrania se disputa en varios frentes al mismo tiempo, por lo que las naciones en conflicto se ven obligadas a explotar al máximo sus arsenales. Si bien los veloces aviones de combate y los grandes blindados son los que se llevan la mayor atención, no se debe descuidar el gran poder destructivo de los sistemas de artillería. De hecho, este tipo de armamento se convirtió en una pieza clave del conflicto para ambos bandos. Los obuses han sido protagonistas de muchas batallas, permitiendo ganar terrenos en las diferentes campañas desarrolladas tanto en las fronteras boscosas como en plenas ciudades. Y entre los más destacados se encuentra el temible MSTAB soviético. Nacido de la URSS, tanto Rusia como Ucrania han heredado el poder de este letal artillero, que no por nada se ha ganado el apodo de devastador urbano. En este nuevo video de Mundo de Armas conoceremos su historia, características y el importante rol que viene desarrollando en la guerra que se lleva la atención del mundo entero. Quédate con nosotros. Un obús, también conocido por su término en inglés, howitzer, es una pieza de artillería con ruedas, diseñada para ser remolcada detrás de un vehículo tractor. Dispara grandes y pesados proyectiles capaces de causar un gigantesco daño, y ha tenido una enorme importancia en el campo de batalla desde la Primera Guerra Mundial. En aquel conflicto bélico, los obuses permitían atacar las fortificaciones semienterradas, que eran casi invulnerables ante los cañones de campaña tradicionales. La diferencia radicaba en que las armas que disparaban de manera directa se encontraban con la resistencia de las construcciones, pero el howitzer la sorprendía con un impacto desde arriba gracias al ángulo de su tiro. En el pasado, la desventaja de este armamento se encontraba en la velocidad que alcanzaba su proyectil. Era menor que la de los cañones convencionales y por ese motivo, su alcance también estaba más limitado. No obstante, los diseños se fueron perfeccionando con el tiempo. Se incluyeron cargas de propulsión adicional y se logró aumentar el rango de combate efectivo para mantener una pieza de artillería a la altura de los requerimientos en el campo de batalla. Su participación en la Segunda Guerra Mundial terminó de convertir a los obuses en un arma infaltable dentro del arsenal bélico. El más destacado en ese conflicto fue el M2A1 de 105 milímetros, perteneciente a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, lo que impuso un desafío del otro lado del mundo. Es que pronto comenzaría un largo periodo donde el poderío norteamericano se enfrentaría a la destacada tecnología militar soviética. La rivalidad de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos tuvo su punto más álgido durante la Guerra Fría. Esta se prolongó por varias décadas, y además de un enfrentamiento de ideologías entre el capitalismo y el comunismo, estuvo marcada por la carrera armamentística. Los obuses no quedaron afuera de esa lucha por contar con el mejor arsenal, y debido a los importantes avances alcanzados por Occidente, nació una nueva necesidad dentro de las fuerzas del Ejército Rojo. Basándose en sus experiencias de combate adquiridas de la Guerra de Vietnam, los norteamericanos comenzaron a diseñar un innovador howitzer en 1968. Para principios de los 70 vio la luz el M198, decidido a dominar el campo de batalla con su alcance y poder de destrucción. La respuesta de la Unión Soviética no tardaría en llegar. Corría el año 1976 cuando se tomó la decisión de iniciar el desarrollo de un digno competidor para los rivales occidentales. La idea que surgió planteaba una modernización radical de los sistemas de artillería y una transición hacia un solo calibre en todas las fuerzas terrestres. Esto significaba que el futuro armamento reemplazaría a las piezas de 120, 130, 152, 180 y 203 milímetros por un único cañón, en versiones remolcadas y autopropulsadas con un mismo abanico de municiones. El desafío cayó en manos del diseñador Georgy Sergeyev, quien trabajó en la fabricación del obús en el Barricad Design Bureau de la ciudad Volgogrado. De acuerdo con las especificaciones técnicas recibidas de las fuerzas militares, el howitzer debía estar preparado para destruir armas nucleares tácticas, morteros, artillería y vehículos con baterías de misiles. Pero eso no era todo.
También tenía que tener suficiente poder para demoler fortificaciones y otras estructuras defensivas, puestos de mando y sistemas de defensa aérea. Finalmente, la larga lista de objetivos a vencer se cerraba con tanque, todo tipo de vehículos blindados y personal enemigo. Para lograr todo esto, los puntos principales del desarrollo eran aumentar el alcance de fuego, el ángulo de tiro, la maniobrabilidad y la efectividad de su proyectil sobre el blanco, siempre pensando en mejoras con relación a los artilleros existentes como el D-1, el ML-20 y el D-20. Esos fueron los pilares que dieron forma al nuevo obús 2A65 MST-AB, que tras varios años de desarrollo entró en servicio en 1986. La letra B en su denominación no es algo colocado al azar, ya que viene de la palabra rusa buksyrymy, que significa remolcado. Esta es la manera de diferenciar el arma de su versión autopropulsada, presentada 3 años más tarde, y llamada MST-AS. La diferencia es que la primera necesita de un vehículo para ser transportada, mientras que la segunda se encuentra integrada en el chasis de un tanque T-80 y tiene movilidad propia. El Howitzer 2A65 marcó un salto de calidad en la artillería soviética con su poderoso calibre de 152 milímetros, acompañado por un alcance de hasta 24 o 30 kilómetros según la munición utilizada. Este gigante de 7.000 kilos debe ser operado por un total de 8 soldados, quienes son los responsables de preparar y disparar hasta 8 rondas por minuto. A sus características principales se le suma una gran amplitud en el ángulo de elevación, que puede oscilar entre -3 y 70 grados para planificar ataques desde diferentes direcciones. También tiene un ángulo de orientación horizontal de 55 grados para poder acabar con una mayor cantidad de objetivos a su alrededor. Rara vez podemos encontrar imágenes tomadas desde la perspectiva de las fuerzas rusas, pero en este caso, el letal aliado merecía una excepción y fue compartido en acción. El diseño del obús prestó especial atención a las superficies de apoyo para garantizar la mayor estabilidad posible. Esto evita las perturbaciones que surgen durante los disparos y ayuda a mejorar la precisión considerablemente. La eficiencia del arma es el resultado de la incorporación de sistemas hidráulicos para realizar movimientos rápidos y sin esfuerzo, lo que permite posicionarse para alcanzar el mejor tiro posible contra el enemigo. A eso se le debe sumar la longitud de su cañón calibre 53 y un dispositivo de retroceso hidroneumático para el momento del disparo, refrigerado por líquido para evitar calentamiento que impida un ataque prolongado. Con todos los aspectos mencionados muy bien cubiertos, el último eslabón de esta gloriosa pieza soviética es su munición. El MST-AB de 155 milímetros cuenta con varios tipos de proyectiles a su disposición. La primera opción es el OF-45 de alto poder explosivo, que tiene un peso superior a los 43 kilos y un alcance de 24 kilómetros. Sin embargo, este howitzer también es capaz de operar con el OF-61 de similares características, pero con un generador de gas de inyección que permite ampliar el rango hasta los 30 kilómetros. Otra alternativa es el OF-23 de doble propósito, un proyectil de 42 kilos que consiste en un armazón con submuniciones de alto poder explosivo y fragmentación, que destruye todo a su paso en una distancia de 26 kilómetros. Incluso es capaz de penetrar blindajes de acero con un espesor de 100 milímetros. Por último, el obús puede utilizar el 2K25 Krasnopol guiado por láser que tiene un alcance de 20 kilómetros. Y si nada de esto es suficiente, al igual que muchas piezas de artillería modernas, el 2A65 tiene la posibilidad de disparar proyectiles nucleares y causar estragos. Cuando los obuses MST-AB deben ser replegados para ir en busca de una nueva posición en el frente de ataque, la plataforma se eleva hasta quedar solo apoyada sobre sus ruedas y se sujeta al enganche del remolque. El vehículo utilitario todoterreno Ural 4320 es un modelo común para el transporte de un sistema de artillería. Cuenta con tracción 6x6 y se acopla perfectamente al howitzer, que por su diseño proporciona la capacidad de ser remolcado a velocidades de hasta 80 km por hora en carretera o 20 km por hora en terrenos difíciles.
Otra opción para ser desplazado es el vehículo de infantería anfibio MTLB, con un diseño de orugas en lugar de ruedas y menor velocidad que el Ural. La versatilidad, poder y precisión del MSTAB le han permitido mantenerse en servicio durante largas décadas, y hasta el día de hoy es una parte crucial de la artillería rusa en el frente de batalla. De todas maneras, no solo las fuerzas de Moscú se valen de este obús. Al ser un desarrollo de la era soviética, muchos países que pertenecían a la URSS también heredaron el letal Howitzer, como los casos de Bielorrusia, Kazajistán y Georgia. Además, varios de estos sistemas fueron comprados por Siria e Irak para ser utilizados durante los combates que mantienen estas naciones contra el ISIS. Ahora bien, aún queda una nación que supo pertenecer a la Unión Soviética y en la actualidad opera con el 2A65 de 155 milímetros. Tal como te anticipamos al comienzo de este video, hablamos nada más y nada menos que de Ucrania. Es un territorio donde el arma se ha ganado el temible apodo de devastador urbano, a raíz de su gran protagonismo y poder de destrucción mostrado en el conflicto. Si bien el MSTAB opera en ambos bandos de la guerra en suelo ucraniano, se ha convertido en uno de los emblemas de la ofensiva rusa. Desde el Kremlin aseguraron que la excelente movilidad que ofrece el obús le permite explotar sus cualidades tanto en campo abierto como en las ciudades. Así fue como se anotó múltiples victorias contra vehículos blindados y fortificaciones de las fuerzas de Kiev, demostrando también el enorme poder de fuego que ofrecen sus diferentes tipos de municiones. El éxito del Howitzer de 155 milímetros no pasó desapercibido. Las pérdidas de Ucrania llevaron a que el devastador cañón sea un blanco importante dentro de las estrategias de contraofensiva locales. Allí entró en juego el HIMARS, un sistema de lanzacohetes múltiple de origen estadounidense. A raíz del conflicto, Washington envió una gran cantidad de material bélico para apoyar a Ucrania, y este complejo de misiles fue uno de los más destacados. A mediados de 2023, los soldados de la 44ª Brigada de Artillería Ucraniana dieron a conocer un video donde se puede ver cómo los misiles de un HIMARS destruyeron varias piezas de armamento rusas, incluyendo un MSTAB y sus municiones. El HIMARS tiene un cargador con 6 cohetes montado en un camión militar de alta movilidad. Su alcance de hasta 90 kilómetros se convirtió en parte crucial de la resistencia de Kiev y le ha permitido recuperar grandes porciones de territorio sobre los que Rusia había avanzado. Sin embargo, no es la única alternativa para destruir a los poderosos obuses rivales. También hay una opción mucho más pequeña y económica, como los drones. El conflicto armado entre estos vecinos cambió muchos paradigmas establecidos sobre los métodos para llevar a cabo operaciones de combate. A partir de esta guerra, las fuerzas militares comenzaron a prestar especial atención al papel de los vehículos aéreos no tripulados de diversas clases, cuya participación resulta decisiva tanto para el reconocimiento como en la destrucción de objetivos enemigos. En este caso particular, se destaca una forma muy eficiente de aplicarlos. Se trata de los drones kamikazes, que son capaces de destruir con cierta facilidad vehículos blindados, instalaciones de defensa aérea y montajes de artillería como el MSTAB. Este tipo de armamento es mucho más caro y difícil de fabricar que las pequeñas amenazas voladoras, por lo que los rusos debían hacer algo para responder. La primera acción tuvo que ver con el aspecto defensivo, e incluyó un llamativo método que poco a poco se fue volviendo común en el campo de batalla. Tanto los diferentes vehículos de guerra como los obuses comenzaron a mostrarse con estructuras similares a una jaula o visera. Esto se convirtió en una capa de protección, ya que los drones se estrellarían antes de poder alcanzar su objetivo. Por otro lado, el segundo punto en la lista de tareas de las fuerzas de Rusia era contraatacar.
Como te contábamos, el MSTAB puede utilizar diferentes tipos de proyectiles, y algunos muy precisos como el Krasnopol. Denominada como una munición inteligente, se encuentra guiada por láser, y sus alerones le permiten gran maniobrabilidad para alcanzar objetivos en movimiento, a velocidades de hasta 36 km por hora. Si le sumamos a esto su poderosa ojiva explosiva, el destructor de ciudades también puede convertirse fácilmente en un asesino de drones. Acercándonos al final, podemos concluir que el obús creado en tiempos de la Unión Soviética fue un arma tan avanzada para su época, que incluso después de casi 40 años continúa siendo crucial en un campo de batalla. Tal vez el futuro y las nuevas tecnologías no tengan lugar para los howitzers, pero hasta que ese momento llegue, seguirán demostrando su enorme poder en cada conflicto del que participen. Ahora sí, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Te esperamos para que nos acompañes en el próximo video de Mundo de Armas.